Esta es una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx. Ahora, de viva voz, ese prestigiosísimo constitucionalista que es el maestro Francisco Burgó, académico de la Facultad de Derecho de nuestra UNAM. Abogado, gracias como siempre, de verdad, te lo aprecio cada vez más. Mi agradecimiento, como siempre, mi querido Ricardo. Francisco, ¿cuál es, como decíamos, el cuore de esta determinación de la Corte? ¿Es el procedimiento y o el contenido de la iniciativa del Plan B? Las acciones de inconstitucionalidad que se presentaron en contra de esta primera parte del Plan B solamente llegaron a analizarse desde el punto de vista de su forma, es decir, en cuanto al procedimiento. Dado que fueron tantas y tales las graves violaciones al procedimiento legislativo, la Suprema Corte ya no entró al análisis del contenido. Entonces, aún en el supuesto caso en el que ayer no se hubiera declarado la invalidez de este decreto de diciembre de 2022 que modificó a dos leyes generales, la de comunicación social y la de responsabilidades administrativas, aún así faltaría haber hecho la revisión del fondo, en el caso de que el procedimiento legislativo hubiese estado correcto. Pero como no lo fue y fueron graves las violaciones al procedimiento, fue suficiente para declarar su invalidez. Y esto me parece que es un mensaje muy bueno que la Suprema Corte le pueda enviar a la mayoría parlamentaria que conforma Morena y sus aliados en ambas cámaras del Congreso, porque no porque ellos cuenten con una mayoría significa que van a poder hacer lo que quieran en el sentido de estar violando reglas básicas del proceso legislativo. Y esto es algo que lamentablemente no lo quieren entender, y menos por todos los comentarios que empezaron a derivarse de integrantes de Morena, de legisladores, del secretario de Gobernación, del gobernador de Veracruz, del coordinador de diputados de Ignacio Mier. Es decir, la serie de manifestaciones que dijeron ayer, lejos de que ellos reconozcan un error, al contrario, parece que ahora ya tienen un tema de estar confrontándose con la Corte cuando la Corte de ninguna manera ha asumido funciones que le corresponden al Congreso. La Corte no legisla, la Corte solamente ejerció atribuciones que la Constitución le concede para revisar que las normas que se impugnen en acciones de inconstitucionalidad no sean contrarias a la Constitución. Y en esta ocasión, dado de las violaciones al procedimiento, sí hubo un tema muy puntual por parte de la Corte de que no permite que este tipo de violaciones ocurran cuando se trata de normas expedidas por el Congreso. Mi querido Francisco, no quiero trivializar el tema porque sí me parece muy trascendente y, como tú dijiste, una decisión histórica, pero sería válido el símil de cuando en el fútbol de pronto anulan un gol porque dicen, a ver, espérenme, ustedes anotaron el gol, este equipo, pero antes este señor le cometió una falta al equipo contrario. Entonces, si hay una falta previa, ya no se puede hacer válido el gol. ¿Es algo así? Sí, por supuesto que es algo así. Lo haces con un ejemplo que nos permite también verlo en otra perspectiva, pero es tal cual. Si se va a ganar en un partido de fútbol, tiene que ganarse con las reglas del fútbol, y no tiene que haberse cometido ninguna falta para poder meter el gol. Y en esta ocasión así ocurrió. Morena simplemente quiso imponer su mayoría, que de hecho no tenía ninguna necesidad de violar el procedimiento legislativo, porque nada más era cuestión de que lo cumpliera y después impusiera su mayoría legislativa. Lo pudo haber hecho, y en ese supuesto la Corte ya no hubiera entrado a analizar el procedimiento legislativo, ya hubiera entrado a analizar el fondo, y en el fondo no sabemos qué es lo que hubiera determinado la Suprema Corte. Pero en esta ocasión, pues sí me parece
pues muy desafortunado que lejos de que Morena de alguna forma entienda que no debe de hacer las cosas así, pues ahora hasta manifestaciones ya están convocando allá afuera de la Suprema Corte, y veremos qué es lo que dice el presidente de la República en un rato más. ¿Qué sigue? Hay que defender a la Corte, pero ¿qué sigue? ¿Cuál la relevancia de esta determinación de la Corte en el devenir histórico del constitucionalismo reciente en nuestro país y su relación con la democracia, mi querido Francisco? Haces una pregunta de gran relevancia, mi querido Ricardo, porque la decisión de la Corte fue una decisión histórica. No solamente se trataba de determinar si hubo violaciones o no al proceso legislativo de esta primera parte del Plan B. Estaba en juego la garantía de la Suprema Corte de defender el orden constitucional, de defender la división de poderes y el equilibrio de poderes. Esa es la importancia de la decisión de la Corte como nuestro máximo tribunal constitucional, y que la Corte no podía ser omisa ni podía estar subsanando errores graves. No, perdón, ni siquiera errores, porque fue con dolo lo que hicieron los legisladores de Morena, que sabiendo cuestiones de procedimiento simplemente quisieron imponer su mayoría. Entonces estaba en juego la defensa de nuestra Constitución, y afortunadamente se reunieron no solamente 8 votos que se necesitaban, sino 9. Sí. Solamente hubo 2 votos en contra, de Yasmín Esquivel y de Loretta Ortiz, que en el caso de ellas, la verdad es que no nos sorprende que hubiesen votado en contra de que se declarara la invalidez, dado que pues sus votos en casos en donde viene la defensa de algún tema de la 4T, ellas abiertamente hacen su defensa, aun cuando sus argumentos no puedan ser considerados como auténticamente válidos. Entonces, ahora la Suprema Corte va a tener también la posibilidad de que resuelva en los próximos días o semanas. Yo esperaría que en este mismo mes, antes de que termine este mes, resuelva la segunda parte del Plan B de la reforma electoral, que ahí sí se modificaron 4 leyes, entre esas leyes la ley electoral que modifica y reestructura la organización del Instituto Nacional Electoral, y esas van a ser también muy importantes por el proceso electoral de 2024, que también ya está a punto de que inicie, y ahí el ministro ponente es el ministro Javier Lainez. Entonces ahí también se va a revisar si hubo violaciones al proceso legislativo. En mi opinión también las hubo. Veremos si se reúne una mayoría, igual cuando menos de 9 votos, para que se pueda declarar la invalidez. Como siempre, gracias, mi querido Francisco. Te mando mi aprecio siempre creciente, y gracias por estar con nosotros de manera tan generosa. Al contrario, mi querido Ricardo, te mando un fuerte abrazo, excelente día para ti, para tu audiencia, y celebrando que hay defensa de la Constitución por parte de la Corte. Muy buen día. Bien, gracias, muy buen día. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.